en ello, pese a que pues es bonito y es un trabajo bastante interesante y ¿por qué no? Reconfortante, satisfactorio, etcétera. Todos los calificativos que ustedes le quieran poner. Lo digo porque pues yo también soy estudiante, he sido estudiante y ya he pasado pues por todos esos procesos como tal de la tesis y me encanta. Y bueno, y también a eso es a lo que me dedico. Yo soy docente de metodología de la investigación, docente pues de derecho también, y lo que me gusta es este tema, me gusta muchísimo, más que como tal dictar una asignatura en específico, me gusta mucho dictar la clase de metodología de la investigación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo escoger apropiadamente tu tema de la investigación o el trabajo de grado. O a veces hay asignaturas en donde los profesores les ponen a los estudiantes a que digamos, la nota final de la materia es un trabajo de investigación, precisamente para fomentar eso, porque resulta que los estudiantes necesariamente deben desarrollar la habilidad investigativa, porque resulta que la vida profesional es eso. Investigación. Si tú no aprendiste a investigar en la universidad o en el colegio, estás mal porque resulta que vas a batallar toda tu vida con este tema. Entonces, pues la invitación es para que amemos la investigación. Además, ya en el desempeño laboral como tal, es indispensable saber investigar. Si yo no sé investigar, pues voy a sufrir muchísimo, porque voy a tener problemas como tal de todo tipo. Así que estoy aquí terminando de coordinar. Listo, entonces vamos a comenzar hablando de cómo debo escoger apropiadamente mi tema de investigación. Lo primero que debemos saber es que esta es la parte más complicada, por decirlo de alguna manera, porque es determinar sobre qué voy a investigar yo. Es discernir cuáles son los temas investigables y cuáles no, porque también, aunque uno no lo crea, hay muchas restricciones, aunque no son tantas, pero también hay ciertas condiciones y ciertos parámetros que yo debo tener en cuenta. Entonces, lo primero que debemos decir es que hay cosas sobre las que es mejor no investigar. Por ejemplo, asuntos de política, asuntos de religión, asuntos de moral, a menos que tú estés estudiando pues estas carreras como tal, que estudies teología y tengas que abordar un tema meramente moral o teológico que tenga que ver con la moral, con la religión, o que tu estudio pues sean las ciencias políticas. Pero de resto hay que evitar juicios de valor en un trabajo de tesis que tengan que ver con algo que es tan subjetivo como la moral, la religión y la política. Así como nos enseñan en las clases de etiqueta que debemos evitar estas conversaciones en las reuniones, bueno, pues así mismo lo vamos a hacer con nuestra investigación, llámese tesis, trabajo de grado, que son diferentes, ¿no? Por si no sabían, pues hay una diferencia entre el concepto de tesis, trabajo de grado, monografía, etcétera. Entonces, bienvenidos a los que se están uniendo. Lo más importante que tú debes saber, primero que todo, es que no investigar, que no voy a investigar. Lo segundo es, bueno, ahora sí que puedo investigar. Básicamente todo. Yo siempre les digo a mis estudiantes que como esto es un tema tan propio, debemos ser meramente libres, totalmente libres. Nadie nos tiene que coartar nuestro deseo de investigación, porque pues de ahí se basa todo, y después el estudiante, pues si el profesor le dice no, eso no lo puede investigar, pues el estudiante se desanima y pues empezamos mal con la investigación. Así que tú puedes investigar todo lo que se te dé la gana, en pocas palabras, a menos que sean estos temas ya más subjetivos y que en concreto no tienen una verdad absoluta. Porque pues digamos, hablando de religión, todos tenemos puntos de vista muy respetables, muy únicos, que pues en nada van a contribuir a la ciencia, porque ese no es un discurso o un debate académico. Porque recuerden que el trabajo de grado, la investigación, la tesis, es un debate académico que va a aportar. La finalidad de hacer un trabajo de grado, más que requisito para obtener un título, llámese el pregrado o el posgrado, es aportar al conocimiento, aportar a la ciencia. Entonces,
Segundo, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a escoger mi tema de investigación? Lo primerísimo que hay que saber es conocer mucho del tema que yo voy a investigar. Hay muchos errores que cometen los estudiantes y es que el profesor les dice en la clase, bueno, vayan pensando entonces sobre qué van a investigar. Y resulta que les pregunta a uno cuál es su tema de investigación y ellos sin haber leído de una vez hablan, voy a investigar sobre las minas de carbón. Y resulta que no tienen ni idea de qué es, cuáles son las normas, las regulaciones, el problema, la comunidad. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer ya después de haber definido más o menos sobre qué te gustaría investigar, para afinar el tema, tienes que irte a la lectura. Yo no puedo investigar algo que no conozco y eso suena muy contradictorio porque precisamente se supone que voy a hacer una investigación es para aprender más del tema, pero no, esto no ocurre en un trabajo de grado. La finalidad de que el estudiante se plantee un tema de investigación es que lo desarrolle de tal manera que demuestre su dominio y su experticia. Por eso yo siempre le recomiendo a las personas que me preguntan que por favor escriban sobre un tema que les guste, que les apasione, que les llame la atención y un tema que ojalá ya hayan trabajado, si es de pregrado, pues durante toda su carrera. Porque si se van a tratar de descubrir el mundo o descubrir nuevo conocimiento, se van a complicar la vida. Y el trabajo de grado se trata, además de cumplir con un requisito para la institución educativa, se trata de disfrutarlo. Así que el consejo segundo que les doy es que por favor deben conocer muy bien su tema de investigación para poder plantearse la investigación. ¿Para qué también? Para que yo pueda determinar si es investigable o no. Porque hay varios tipos de investigación, la que nace desde cero, la que ya tiene antecedentes, la que tiene mucho por investigar. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo así básico, el aborto. Todo el mundo habla del aborto, desde todas las áreas del derecho, desde todas las áreas del conocimiento, desde la medicina, desde el derecho, desde la psicología, desde la religión, desde la sociología, desde la historia. Todo el mundo habla del aborto. Luego el aborto es un tema tan trillado que obviamente siempre va a haber algún lugar por donde yo lo pueda abordar. Pero pues escribir del aborto es redundar en tanto que hay y pues si voy a hacer una investigación, pues por lo menos que sea algo entre comillas innovador. Entonces, habiendo determinado un posible tema de investigación que me guste y que me apasione, entonces debo conocerlo, no se nos olvide esto. ¿Por qué? Porque muchas veces el profesor les pone al estudiante de una clase para la otra y ese es un error que hemos cometido toda la vida, tanto estudiantes como docentes, porque el profesor les dice, bueno, para la próxima clase me van a traer listo el anteproyecto. ¿Qué es el anteproyecto? Entonces son el planteamiento del problema, los objetivos, el objetivo general y específico, la pregunta de investigación, la hipótesis, y básicamente eso, y el estado del arte. Resulta que hay una justificación, también se utilizaba, lo digo utilizaba porque últimamente no lo he visto tanto la justificación, porque eso ya va dentro del planteamiento del problema. Pero cuando yo estudié, por ejemplo, hace unos años, no muchos por cierto, porque soy joven, mentira, cuando yo estudié teníamos que hacer la contextualización, la justificación, el planteamiento del problema y el estado del arte, todo en el anteproyecto. Y entonces quedaba uno loco porque no sabía qué era cada cosa, o sea, qué meto en cada cosa. Y lo que uno hacía era meter carreta, como decimos en Colombia, o hablar basura, o redundar en esos 4 títulos, haciendo como 10 o 20 páginas de solo palabras sin sentido. Entonces, eso está mal. Primero que todo, que no sepamos qué es cada cosa. Entonces, lo primerísimo que un estudiante tiene que hacer para poder plantearse su investigación, para determinar si es viable o no,
y por supuesto para ir perfilando su tema de investigación si todavía no está seguro o si tiene dudas, etcétera, es hacer el estado del arte. El estado del arte es lo primero que un estudiante tiene que hacer para su investigación. Si usted no sabe hacer el estado del arte, está mal. Si no le han explicado, pregunte qué es el estado del arte. A veces también hay profesores que saben mucho de su asignatura como tal, pero no saben de investigación, sea por la edad, o sea por la metodología, o sea por diferentes factores. Pero pues para eso estamos aquí en este momento, para aprender. Lo primero que yo tengo que hacer, ya después de haber hecho toda la visualización, ya como tal el trabajo de campo de sentarme a escribir, es el estado del arte. ¿Pero qué es el estado del arte? El estado del arte es aquella búsqueda bibliográfica que yo hago de trabajos de investigación únicamente. Yo no me voy a meter en Google, en Wikipedia, en los noticieros, en los periódicos para buscar sobre mi tema, no. Yo cojo el tema que posiblemente quiero estudiar, que me llama la atención y tengo que mirar si alguien ya escribió sobre ese tema. Si alguien ya escribió sobre lo que yo ya quería investigar, pues yo ya no lo puedo investigar porque ya está escrito. Ahora, pues no lo voy a descartar del todo. Puedo mirar de qué otra manera lo puedo abordar que sea innovadora, más no que sea repetir, porque de eso se trata, de no repetir. Además que si yo me pongo a escribir algo que alguien ya escribió, pues muy seguramente el estudiante le va a copiar la estructura, las ideas, las conclusiones, y eso se convierte en un plagio a largo plazo. Entonces, si yo ya tengo medio idea de qué voy a escribir, pues tengo que sentarme a leer si alguien ya lo hizo. Si yo encuentro que definitivamente nadie ha abordado el tema, pues bueno, entonces estoy frente a un tema inexplorado y mi tarea va a ser escribir desde cero. No sé qué tan conveniente sea eso para un estudiante, sobre todo si a los estudiantes les parece muy tedioso la investigación, pero les digo de una vez que la investigación es la base de toda ciencia, de toda profesión, y que en el mundo profesional la persona que no sabe investigar lleva un kilómetro de desventaja respecto de los que sí, porque todo es investigación, todo es aprender en el trabajo, en las oficinas, en las empresas, en los bancos. Las responsabilidades de los profesionales siempre giran en torno a objetivos, a metas, a problemas que tienen que saber construir, desarrollar a través de la investigación. Entonces nunca vayan a pensar que cuando salgan de la universidad se van a librar de la metodología de la investigación, porque resulta que eso lo van a tener que aplicar a toda su vida profesional, la vida cotidiana. Entonces, cuando yo ya determiné mi posible idea de investigación, pues lo segundo que tengo que hacer necesariamente es irme a la bibliografía, a los trabajos de investigación que otras personas han hecho. Y cuando yo digo trabajos de investigación, me refiero a los trabajos de grado, no de los pregrados. Nunca, por ejemplo, en pregrado, que yo soy docente, lo primero que se les dice a los estudiantes es que un estudiante no puede ir a consultar o a citar en su trabajo un trabajo de investigación de una persona de pregrado, porque la calidad no es suficiente como para citarla en otro trabajo de investigación. Las tesis que se pueden consultar son las de posgrado, entiéndase maestría y doctorado. Las especializaciones, algunas nos pueden servir, pero preferiblemente consulta trabajos de grado, de maestrías y de doctorado. Esa es la primera opción. Si yo ya consulté todas las universidades, digamos, de mi país y no encontré nada, pues me voy a las de otro país, siempre y cuando el tema pues tenga relación, o sea, se pueda consultar en esto. Todas las universidades tienen una biblioteca que se llama repositorio, que es en donde se cuelgan todos los trabajos de grado de los estudiantes. Entonces ahí es donde tenemos que buscar. Si yo ya agoté todos los trabajos de grado, pues entonces me voy a los artículos científicos.
Los artículos científicos son artículos que se publican en revistas indexadas. Tienen que tener muy en cuenta eso, cuál es una revista indexada y cuál no. Sin embargo, hay unas que no están indexadas, pero me pueden servir de guía. Y lo hablamos en cuanto a la indexación por la calidad de los escritos, aunque también se encuentran unos escritos de muy mala calidad en una revista indexada y en una que no. Eso no nos está diciendo nada en cuanto a la calidad. Si yo ya abordé los artículos de investigación y no encuentro más, me voy entonces a los libros. Los libros son una apropiadísima fuente de investigación porque pues un libro es el resultado de una investigación. Entonces también debo consultar los libros. Estas son las 3 fuentes primarias que un estudiante debe consultar para poder estructurar su estado del arte y definir o perfilar o remoldear su tema de investigación. Si un estudiante no hace este ejercicio, entonces no está haciendo nada. Si no lo hace para comenzar, pues no entiendo cómo estará comenzando entonces y muy seguramente tendrá que hacer doble trabajo. Ahora, hay otras fuentes de investigación que son opcionales también dependiendo la carrera o el área de estudio que se esté manejando. Por ejemplo, en Derecho tenemos por ejemplo, la jurisprudencia, que son, digamos, los fallos que se emiten sobre un tema muy concreto. Como tal, es un fallo judicial, más no corresponde a una investigación científica, pero cuando se trata de tribunales altos, como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, sí nos sirven de insumo porque ellos nos están dando la última posición o la última ratio en ese tema. Así que eso siempre va a depender de qué carrera estudies. Pero bueno, ya hablamos en resumidas cuentas de cómo voy a escoger mi tema de investigación. Yo no voy a escoger mi tema de investigación porque fue lo primero que se me ocurrió. No, eso así no funciona. El tema de investigación lo tengo que escoger según mis afinidades, según lo que me gusta, lo que me interesa, y luego después de eso me voy a explorar si esos temas ya están investigados o no. Si hay posibilidad de que yo lo investigue, entonces tengo que hacer una lectura detenida, una lectura bibliográfica de trabajos de investigación de otras personas. ¿Para qué? Para no volver a investigar sobre lo mismo, porque es doble trabajo y no te lo van a aceptar. Segundo, para poder diseñar una investigación de una manera más creativa o de una manera diferente, sin reproducir o replicar o copiar, sino aportando algo nuevo, porque la finalidad de un trabajo de grado es que la persona aporte algo nuevo al conocimiento, a su área del conocimiento. ¿Listo? Y ese ejercicio de la búsqueda bibliográfica resulta o tiene como producto o resultado el estado del arte. Y el estado del arte es lo primero que el estudiante tiene que construir. Si un estudiante no ha hecho un estado del arte, no le podemos creer que ya sepa qué es lo que va a investigar, porque sencillamente no tiene ni idea de lo que ya se hizo, de lo que no se ha hecho y de lo que falta por hacer. Además, ¿por qué? ¿Y por qué hablamos de tener que ir a mirar trabajos de grado de otras personas o libros o artículos científicos? Porque siempre, por ejemplo, en los trabajos de grado, el estudiante al finalizar deja unas anotaciones o recomendaciones sobre cómo podría seguirse desarrollando el tema, porque un tema pues tiene demasiadas aristas y demasiadas posibilidades de investigación. Entonces, cuando yo reviso un trabajo de grado, me doy cuenta de cuáles fueron las conclusiones a las que llegó ese estudiante y cuáles son las recomendaciones que él mismo da para próximos investigadores. Y de ahí es que yo me agarro para ir sacando premisas, para ir diseñando mi posible trabajo de grado. Si tú no lo has hecho así y tienes problemas para escoger un tema de investigación, hazlo así y vas a ver que lo vas a lograr. Ahora, es muy importante. Ahora, cuando yo les digo que tienen que hacer el estado del arte y que el estado del arte es el resultado de una búsqueda bibliográfica, los estudiantes se asustan y dicen, pero ¿cómo me voy a leer, digamos, 50 tesis que hay al respecto?
¿sí? Si de pronto mi tema es un tema demasiado trillado como el aborto, del que todo el mundo escribe, voy a leerme 50 trabajos de grado y 50 artículos. No, miren, la forma en que uno lee un trabajo de investigación, llámese artículo científico, llámese trabajo de grado, llámese libro, es mirando la introducción, porque una persona que sepa escribir y que sepa investigar y que sepa de metodología de investigación, mete todo en la introducción. ¿Y qué es todo? ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es el propósito de la investigación? ¿Cuáles fueron las herramientas que se utilizaron para la investigación? ¿Y cuáles son las conclusiones a las que se llegó en la investigación? Por eso la introducción es lo último que se hace. Hay estudiantes que pretenden descrestar al profesor y lo primero que mandan es una introducción de 5 páginas. Y resulta que eso es pura basura porque uno no va a hacer nunca en la vida una introducción desde el comienzo, porque la introducción es lo último que se hace. Así que cuando yo estoy haciendo mi estado del arte, lo primero que voy a mirar en un trabajo de grado y para saber si está bien hecho y lo puedo consultar y lo puedo citar como referencia, es mirar la introducción, mirar las conclusiones y mirar las recomendaciones. Si esto me encaja, inmediatamente me sirve para mi estado del arte y si está bien hecho, me va a decir a qué conclusiones se llegaron en ese trabajo, qué se pudo identificar, qué se pudo avanzar, cuál es, mejor dicho, cuál es el plus de ese trabajo de grado y qué queda pendiente. Porque a partir de esas recomendaciones que hace el autor, yo me puedo agarrar para continuar su trabajo. Esa es la forma correcta de hacer una búsqueda, un seguimiento a la bibliografía existente para construir mi estado del arte. Y ustedes estarán pensando, bueno, ¿y yo cómo escribo el estado del arte? El estado del arte no puede tener más de 2 o 3 páginas. En el estado del arte voy a decir, esa es otra cosa. Empiezo a escribir mi estado del arte diciendo, se realizó una búsqueda bibliográfica de documentos que se ubican en el espacio-tiempo, Colombia, por ejemplo, si son documentos de Colombia o de otros países, y que se escribieron durante el año 2019 al 2016 o 2015. Siempre se sugiere al estudiante que consulte trabajo, libros, artículos que se hayan hecho, aunque sea o máximo, de ese año inmediatamente anterior hasta 5 años atrás. ¿Por qué? Porque no podemos consultar información desactualizada. Y como constantemente está saliendo y saliendo investigación, pues por eso lo podemos hacer. Entonces tú vas a buscar en un rango de 5 años. Si el tema es demasiado inexplorado y solo encontré un documento por allá del año 2000, pues lo cito porque no encontré más. Pero pues el tutor o el director de la tesis sí se va a tomar el trabajo de buscar eso, y si uno es mentiroso, si el estudiante es mentiroso y dice no encontré más, no supe qué más poner, pues seguramente el profesor sí lo va a encontrar y le va a tocar volver a hacer la tarea. Así que hagamos la tarea bien desde el principio, busquemos textos científicos de no 5 años más atrás. Y cuando estemos construyendo el texto decimos, se hizo una búsqueda bibliográfica de trabajos de grado de maestría, de doctorado, de libros, de artículos científicos desde el año 2015 hasta el año 2019, encontrándose un total de 10 o 5 documentos relevantes que se exponen a continuación. Y empiezo, en el libro denominado tal, el autor hace un análisis, o sea, el objeto de la investigación. Hace un análisis de tal y tal cosa, utilizando esta herramienta, y concluyendo lo siguiente. Esto lo digo en un párrafo que no puede tener más de 15 renglones, porque también la investigación en este momento es concreta. Antes a los estudiantes que se graduaban les tocaba hacer un libro que tenía 200 y 300 páginas. Ahora no, porque la inteligencia del estudiante se mide en la capacidad que tiene de resumir y de decir con muy pocas palabras cosas muy importantes. Entonces, esto no lo vas a decir en más de 10, 13 renglones. Y entonces, después de hacer ese análisis, se hace un comentario. O sea, el aporte, ¿qué estoy aportando yo? Entonces yo como estudiante digo, el autor concluyó lo siguiente y dejó la puerta abierta para estudiar este tema de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, si el autor lo estudió desde el ser de las cosas, pues yo lo voy a hacer desde el deber ser, o de lo que no es, o algo así,
¿sí? Pero este análisis se hace ahí en el estado del arte. Luego, siguiente documento, y así entonces de eso se trata el estado del arte, de hacer el análisis de los documentos para después concluir. El aporte del estudiante va al final también de cada párrafo, pero al final tiene que haber una conclusión general en donde se diga, de conformidad con todo lo leído y lo analizado, el presente trabajo de investigación se centrará en esto, ¡pum! Y ahí ya uno puede determinar cuál es el objetivo de la investigación, cuál es el problema y cuál es la hipótesis, porque los tres son lo mismo, pero puestos de manera distinta. Y recuerden que siempre un objetivo, la hipótesis, una pregunta de investigación, tiene que responder a varios elementos: al qué, al cómo, al para qué, al cuándo. Elementos de modo, tiempo, lugar, qué, para qué, por qué. Tiene que responderse todo ese tipo de preguntas, ¿sí? Si ustedes hacen este ejercicio como lo acabamos de hacer, les va a quedar muchísimo más fácil determinar su tema de investigación, porque a veces uno cuando está estudiando se queda ahí y se demora 2, 3 meses, incluso años en formular el anteproyecto. Ni siquiera el anteproyecto, en formular el tema de investigación. Hay gente que paga por su pregrado, especialización, maestría y termina las clases y resulta que deja perder esa plática porque nunca hacen el trabajo de grado o terminan materias y todo y vienen a hacer el trabajo de grado como 2 años después, cuando ya se les olvidó todo lo que vieron en clase, o terminan pagando para que otra persona les haga el trabajo de grado. Así que esa es la recomendación. Entonces, ¿qué más les iba a decir yo? No necesariamente tenemos que buscar temas inexplorados, aunque esto de cierta manera es más fácil, entre comillas, porque pues tengo total libertad para hacerlo, a diferencia de un tema de investigación que ya se haya abordado por muchos aspectos. Pero siempre habrá algo sobre qué escribir porque, por ejemplo, el tema de la violencia. El tema de la violencia contra la mujer lo abordan los psicólogos, lo abordan los médicos, lo abordan los sociólogos, lo abordan los teólogos, lo abordan los abogados, pero siempre alguien lo hace de una forma distinta. Así que la invitación del día de hoy era esta: a que no tengas miedo a formular tu trabajo de investigación, a que no pierdas el tiempo, a que si en este momento tienes la tesis pendiente, por favor termínala. Eso no le hace más daño sino al estudiante mismo, a que te instruyas un poco más en cuanto a las técnicas, porque el problema es que a nosotros seguramente no nos enseñaron investigación en el colegio, sino hasta la universidad, y en la universidad tampoco nadie nos dijo cómo, porque los profesores presumían que uno ya sabía hacerlo, y resulta que para los estudiantes en la universidad la asignatura de metodología de la investigación se vuelve pues un tedio, la materia más aburrida del mundo, y pues terminan odiándola. Así que esa era la invitación del día de hoy. Por favor, no dejen perder el tiempo, estamos en casa, trabajemos en nuestra tesis los que no la hemos terminado, porque después se van a arrepentir muchísimo. No paguen para hacer el trabajo de investigación, porque resulta que cuando un estudiante escribe con sus profesores, pues los profesores ya le conocen cómo es su estilo, si es muy bueno o si es muy malo o regular, y si mandan a hacer el trabajo y seguramente le pagan a una persona que sabe muchísimo, el estudiante después va a terminar quedando en evidencia con un profesor, porque uno siempre se da cuenta con las expresiones que usa, porque miren, la escritura y en ese tema de las investigaciones son tan personales como la forma de vestir, la forma de maquillarse, todo es súper personal, y por lo menos yo sí me doy cuenta cuando un estudiante escribe de verdad con sus propias palabras y cuando le hacen las tareas. Así que, y como uno después los deja en evidencia, pues uno les corcha preguntándoles cosas sobre lo que está escrito y no saben contestar. Así que esa es la invitación del día de hoy. Mañana voy a hacer una transmisión sobre un libro que me gusta mucho, porque también voy a comenzar a hablarles un poco de historia. Mañana vamos a hablar de Sinué el egipcio, que es una historia muy bonita, pero que tiene también que ver con derecho, con política, con cultura. Y bueno, eso es lo que tenía para decirles hoy. Voy a mirar si hay por acá qué recomendaciones para no fallar en la norma ZAPA, me dicen por acá. Bueno, miren, también otra cosa que les quiero decir: la norma ZAPA
no tiene que ver necesariamente o solamente con la citación. La gente cree que normas APA es citar y resulta que están terriblemente equivocados porque las normas APA encierran tanto las referencias bibliográficas como el estilo mismo del trabajo, el estilo mismo de la redacción del trabajo. Y porque la norma APA tiene muchas variaciones y es cuestión de jugar con ella, ¿sí? Es muy flexible, tanto que es peligrosa porque cuando una persona no la sabe dominar se equivoca muchísimo. Entonces, por eso yo me llamo Normas APA en Instagram, porque esa es mi especialidad, me gusta muchísimo, aprendí a dominarla y bueno, yo arreglo los trabajos, eso sí se los arreglo a los estudiantes que quieran, les arreglo su trabajo de investigación, pero el problema es que la norma APA implica todo. Implica la redacción, la citación, la tabulación, la numeración, la paginación, las tablas, la gráfica, las referencias. Entonces, incluso, por ejemplo, datos curiosos. En norma APA ya no usamos negrillas para resaltar un texto o una cita. Tampoco se usan las comillas para resaltar una expresión. Comillas solamente para citar una cita textual no mayor a 40 palabras. Cuando ustedes pegan una cita textual muy larga, un texto que te exceda las 40 palabras, tienen que ponerlo en párrafo aparte, con sangría, y eso ya no lleva ni comillas ni cursiva. Entonces son cosas que uno se las tiene que aprender y eso se va aprendiendo y se va ejercitando en el momento que se va escribiendo. Hay que insertar las referencias bibliográficas de la forma automática con Word, pero eso hay que saber hacerlo porque no todas son iguales. O no todos los Word son iguales. Para los títulos ya no utilizamos las mayúsculas. Antes, o por lo general, todo el mundo escribe los títulos en mayúsculas. Ya no se usan las mayúsculas en las normas APA. En norma APA los títulos van en minúscula y en negrilla, no más. Y la negrilla solamente se utiliza en los títulos, para nada más se utiliza. Entonces, recomendaciones para las normas APA, muchachos. Acostumbrarse desde el principio a elaborar sus tareas, sus trabajos en normas APA, miren el manual, aprendan la diferencia, por ejemplo las tablas ya no llevan líneas verticales ni horizontales, solamente una línea arriba, una abajo, el título y esa es la tabla. Entonces sí es bastante diferente escribir en norma APA y pues escribir en norma APA es adoptar todo un estilo de redacción, porque incluso las mismas formas de citar son dinámicas, pueden variar, así que el consejo es estudien mucho, en internet hay muchos manuales, las mismas universidades desarrollan manuales porque también hay estilos, hay unas universidades que prefieren una cosa de esta manera y otra de otra. Yo siempre les digo a los estudiantes que me piden que les arreglen los trabajos, les digo mándenme las instrucciones que le mandó la universidad porque hay cosas que no aborda la norma APA y que las universidades a su arbitrio las han ajustado. Entonces uno tiene que hacerle caso al profesor y a lo que diga la universidad. Así que esos son como los tips. Mañana nos vemos. A las 5 de la tarde voy a hacer un en vivo sobre Sinué del Egipcio que les va a gustar. Es un libro gordísimo. Yo les voy a hablar un poquito de cosas muy puntuales para que queden antojados de leérselo. Y bueno, feliz tarde, feliz noche. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Adiós.